Ya. Eso. Empezamos. ¡Arrancamos! Empezó Mira, lo esto. hemos logrado, lo hemos logrado. Lo logramos. No todo el Bienvenidos a mundo, Tertulia sin filtro. no todo el mundo pensó que íbamos a ejecutar, pero sí, aquí estamos. Es que cuesta, amiga, cuesta. La idea siempre surge, pero la ejecución toma tiempo. Mira, vamos a primero, Yo creo que tienes que echarle el cuento a la gente de por qué tú querías hacer un podcast, porque debe ser que yo no tenía más nada que hacer y dije que sí, pues. pues sí. Bueno, pero yo creo que primero pues, todos, además de los que no nos conocen, la gente sepa de dónde salimos y quiénes somos. Pero bueno, aquí Bueno, estamos, Luiney, que soy yo, y Rosela. Luiney desde Canadá. Sí, yo estoy desde ¿Cómo terminó Luiney Toronto. en Canadá? Esa es la gran pregunta. Sí, bueno, eso será uno de los episodios. ¿Cómo llegué yo de Venezuela a Canadá y cómo todavía sigo aquí? Porque la realidad es que hubo muchos conatos de salida. Pero Pero yo creo que sí, todos pasamos por esa fase de querer devolvernos a alguna parte de donde vinimos. sí, yo creo que los venezolanos nos ha costado mucho. No nacimos para ser emigrantes, pero nos tocó enfrentarlo de una manera u otra. Sí. Bueno, cuéntame, ¿por qué querías hacer un podcast, Luina? Y aparte de querer hablar conmigo todas las semanas, pues. Bueno, porque para mí tú y yo tenemos conversaciones muy interesantes. Mira, la verdad, a mí siempre me había llamado la atención dejar algún tipo de mensajes y yo tengo siempre muy presente a mis ahijadas. De hecho, en mi recorrido por Canadá, ellas siempre han estado presentes y yo me he dado cuenta que mi familia tiene como lagunas en la historia familiar y como yo no tengo hijos, hay muchas cosas que yo quisiera que ellas supieran e entendieran por las que yo he pasado. Yo de mi familia soy la que es más atípica porque es la que se divorció, es la que no tiene hijos y es la que ha tenido una vida fuera de la norma en la que nosotras crecimos. Hoy en día yo creo que para el universo nosotros somos totalmente normales y es súper común, pero en nuestra época alguien de 25 años se estaba casando, estaban teniendo hijos y ese no fue mi camino. Y yo, El mío tampoco, mujer. Así que, ni el bienvenida de al club. mucha gente. Sí, exacto. Así que yo ¿Sabes qué? quisiera dejarles algo a ellas y también, mira, salir de la zona de confort. A mí me aterra, la gente que me conoce de verdad sabe que me aterra hacer presentaciones, no me gusta ser el centro de atención para nada. Yo soy detrás de cámara fabulosa. Así que bueno, un salto Bueno, a esta ahora aventura. te toca ser fabulosa frente a cámara. Tú vas a ver, nos vamos a divertir mucho. Yo creo que yo te dije que sí, por la parte divertida. Más que por hacer dinero, más que por cualquier otra cosa. Yo dije, "Ay, necesito hacer algo que me distraiga, que me divierta y que yo me pueda reír y que podamos hablar de cualquier cosa. Y, y yo creo que por ahí fue al final la decisión, que bueno, vamos a echarle pichón porque vamos a divertirnos, vamos a hacer algo diferente y que nos divierta. Yo creo que es divertido. Conversar siempre es divertido. Además que, bueno, si conversas de la vida y sin ocultar nada, bueno, o sin filtros, mejor dicho, como el nombre del podcast, las tertulias siempre son muy, muy agradables y uno se divierte y es un chistecito por aquí y por allá. Entonces, sí, fue por la diversión y por distraerme de la rutina del trabajo, de todo el día a día y las cosas buenas y no tan buenas que nos arropan. Así que, bueno, sí, nos lanzamos al agua. Sí, yo recuerdo, es que yo recuerdo claramente cuando estábamos en la sala de tu casa, en ese viaje que yo hice en octubre del año pasado, que yo tuve muchas conversaciones, no solo contigo, sino con muchas de las amigas que visité y mi prima también que me encontré con ella. Y yo me di cuenta que me vine, me regresé a mi casa energizada. O sea, todas esas conversaciones que tuvimos me agregaron mucho valor. Yo dije, ¿por qué no? O sea, esto es algo que yo sé que mucha gente se va a identificar, que muchas de las cosas que nosotras hemos pasado y que hemos sobrevivido y que hemos enfrentado y que hemos visto el otro lado
después de mucho, bueno, de mucho bregar y de mucho remar el barco, yo siento que esto es algo que puede llegar a otras personas y que pueden darse cuenta de que, mira, cuando uno está metido adentro no se ve, pero sí la luz definitivamente sí está al final del camino. Sí, bueno, la luz al final del túnel, que no necesariamente es el tren que te va a venir y te va a atropellar, sino que es la salida de todos los problemas. Sí, pero al final siempre vamos a tener problemas porque de eso se trata la vida y uno no aprende cuando todo está bien, cuando todo sale bien, cuando todo es hermoso, ahí no hay aprendizaje, el aprendizaje está fuera de la zona de confort y bueno, eso, aquí estamos, un ejemplo. Aquí, presente. Sí. Mira, pero tú te has puesto más filosófica a medida que ha pasado el tiempo. ¿Tú crees que el que estemos más grandecitas nos ayuda a ver las cosas de forma diferente? ¿O crees que los retos que nos ha puesto la vida es lo que nos ha enseñado a ver las cosas diferentes? Es un poco de todo. Yo conozco gente de nuestra edad que, o inclusive mayor, que pareciera que no han ido aprendiendo mucho por la vida. Entonces yo creo que es parte de tener la actitud de sacar de verdad el aprendizaje de lo que estás viviendo y bueno, definitivamente la edad juega un rol. Yo ahora que tengo ahijadas más grandes y que me cuentan cosas que yo, es que es como la película repetida, yo las escucho y yo digo, yo viví esto tal cual y es distinto cuando te sientes identificada. Yo siento que a lo mejor en mi momento yo no tenía un adulto que me pudiera decir que le pasó algo similar o que se sentía identificado, sino siempre fui la extraterrestre, la que no se entendía por qué actuaba de cierta manera o por qué veías las cosas de cierta manera, porque en ese sentido yo creo que yo siempre he tenido una forma de ver todo bien diferente. No necesariamente lo que todo el mundo ve como es lo que es el deber ser. Y siempre he retado ese deber ser. Bueno, sí, yo creo que todos, bueno, no todos, mucha gente le toca. Y no es porque le toca, sino es porque simplemente es así. O sea, al final cada quien viene con una personalidad y bueno, sí, uno va tomando decisiones y toda decisión tiene consecuencia y bueno, uno se va metiendo por el camino que le parece el mejor en el momento. Pero bueno, tú dijiste algo muy importante hace rato, que es que vamos a presentarnos para que la gente que no nos conoce, que es mucha, sepa quiénes somos y de dónde venimos. Empiezas tú. Bueno, mi nombre es Luiney, que mucha gente tiene muchos problemas aprendiendo a pronunciar mi nombre y no necesariamente porque yo ahora vivo en Canadá y todos los días me toca enseñar a alguien cómo pronunciarlo. Desde Venezuela la gente no sabía pronunciar mi nombre. Pero bueno, un nombre único, es una combinación del nombre de mi mamá y de mi papá. Vengo de Caracas, Venezuela. Hoy vivo en Toronto, Canadá. Ya tengo, voy a cumplir 10 años en las próximas semanas que salí de Venezuela. Y los 10 años he vivido aquí en Canadá, inclusive en este mismo apartamento en donde estoy hoy, siempre he vivido aquí. Así que no sé lo que es mudarse. Eso va a ser un aprendizaje interesante porque yo llegué con mi maleta y de aquí no me he movido. A mí me pasó igual, yo llegué a la casa donde estoy y tampoco me he movido. Y tenemos más o menos el mismo tiempo de habernos ido. Yo me vine hace ya, bueno, yo en noviembre cumplo los 11 años de haberme venido para Estados Unidos. Estoy en Miami. Eh, Mi nombre es Rosela y toda la vida me lo han cambiado. O sea, nadie se acuerda de Rosela, puede ser cualquier otra cosa parecida, pero gracias a Dios después que me vine para Estados Unidos, la gente como que realmente se aprende el nombre porque es diferente. Tengo temas es con el apellido, la pronunciación del apellido en español es Papale, pero aquí en inglés le ponen la pronunciación en inglés o lo pronuncian como creen que es y termina siendo algo así como papel. Y yo que no, o sea, es Papale, señores, Papale. Pero con el nombre no he tenido tanto rollo. En Venezuela sí me lo cambiaban por cualquier cosa. Rosalía, Rosabel, cualquier cosa. O sea, nunca. Em,
Y bueno, sí, 10 años ya en Estados Unidos, casi 11. Yo voy a decir que la decisión más fácil es la de decir me voy, pero lo más difícil es mantenerse en el camino del me fui. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me tocó cambiar de carrera. Bueno, no me tocó, yo lo escogí, porque eso de que me tocó tampoco fue tan random. Yo cambié de carrera y, y bueno, yo dije, yo me voy para Estados Unidos y yo monto un negocio porque es más rápido y más fácil. Rápido fue fácil, todavía estoy aprendiendo, porque cada día es diferente, porque todo. Entonces, esa fue la ilusión de que va a ser rápido, va a ser fácil. Yo no quise venir a hacer exámenes para revalidar medicina. Admiro a toda la gente y a todos mis compañeros de promoción que lo han hecho, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países, porque de verdad que hay que tener valor, Sí. entereza. Y no es que no me guste la medicina, porque mucha gente dijo, ay, pero es que ya te dejó de gustar. Y yo no, al contrario. Yo la Ah, amo profundamente, sigo siendo médico, eso no me lo va a quitar nadie, pero aquí para yo volver a hacer lo que era en Venezuela iban a pasar como 10 años y no quise. Quería algo más rápido, que creía que era más fácil, pero fácil no fue. Han habido muchos aprendizajes, pero duros, a través de lo que es tener un negocio y todo eso, porque uno no sabe. Y yo creo que la principal enseñanza que yo tuve fue el manejo del fracaso, que a nosotros pues como que no nos enseñan eso. Pero eso lo podemos dejar para otro día a profundidad. Pero sí, yo creo que esa ha sido una de las lecciones más grandes, el manejo de lo que es el fracaso y entenderlo. Así como tú dijiste, no, que en la vida siempre hay problemas, yo creo que si le ponemos la connotación negativa, siempre va a pesar mucho más. Y sí. más bien es como un reto, una enseñanza, un aprendizaje. Creo que tener un negocio fue la universidad más cara que he tenido yo hasta estos momentos. Pero ha sido muy cool, ha sido divertido. He conocido un montón de gente que también, pues, es difícil. Yo no sé si a ti te pasó, pero hacer amiguitos de adulto cuesta. Sí, yo diría que a mí no me ha costado tanto, pero sí, definitivamente no es lo mismo que cuando estábamos más chamos. Sí, mi papá siempre dice que el aprendizaje cuesta, siempre tiene un precio, sea tiempo, sea monetario, sea sangre, sudor y lágrimas, pero sí, definitivamente el aprendizaje siempre viene con algo. Y me da risa porque yo creo que quien te conoce sabe que la medicina vive en ti todo el tiempo, a cada rato. O sea, yo te mando cosas y que mira, me está pasando esto. Es casi que yo no le escribo a Google. Yo te escribo a ti, me está pasando esto. No sé, hay un olor raro, me intoxiqué, tengo tos, me da piquiña. Así que sí, yo creo que uno Sí, no abandona esos comienzos, esas raíces. no, eso sigue siendo, uno sigue siendo eso, porque este, está este tema de no identificarse con lo que uno es desde el punto de vista profesional o de los roles que tienes en tu vida, en tu casa, en la sociedad, en el trabajo. Yo no me he dejado de sentir médico, obviamente no ejerzo, pero sí tengo conocidos acá que saben que soy médico y siempre me preguntan cosas, pues. O sea, no es que haga una consulta médica porque no la hago, pero siempre me preguntan, cónchale, me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces, mira, vete para acá, vete para allá, em, trata de hacer esto, trata de hacer aquello, pero no es una cosa que me ha abandonado ni que la he abandonado tampoco. Em, a lo mejor en mi próxima vida vuelvo a ser médico, quién sabe. Pero sí, es algo que forma parte de uno. Es como tu carrera que yo después de muchos años, porque nosotras estudiamos juntas, pero después que estudiamos como que nos perdimos, Sí. nos vinimos a encontrar como 20 años después. Bueno, Sí, no ya fueron no 20, sé bueno, ni sí cuánto es la casi. matemática, pero sí fue un encuentro Sí. fortuito en En Italia. el otro lado del charco, para nuestro cumpleaños, bueno, el mío era el 30, el tuyo era 31 treinta y porque me llevas uno. un año a mí. Sí, Exacto. Y después de ahí, pues reconectamos nuevamente y nos hemos mantenido en contacto y siempre ha sido como que te conozco o te conocía, pero creo que nos hemos conocido más ahorita que antes, porque eso de que sí. tú eres químico puro, yo no lo sabía. Sí, y yo soy otra que también su carrera, la, yo creo que yo sí la abandoné. Y a mí me pasó que cuando yo estaba terminando,
a pesar de que me encanta, a mí me encanta la química, me parece fabuloso, me parece, yo adoraba la historia de Marie Curie, pero de repente yo me vi a mí misma y yo decía, yo no sé si yo quiero estar toda la vida aquí en un laboratorio tratando de descubrir el electrón perdido o tratando de crear una droga que va a salvar a algo o a alguien, porque también aprendí que eso era un punto en la cadena que tomaba años y décadas para que llegara a de verdad ser alguna cosa que se pudiera ejecutar, que me desvié hacia otros rumbos más en el área de alimentos, en el área de la producción de alimentos y de ahí es que he ido aprendiendo más cosas y no sé, yo creo que ha sido el destino que me ha puesto en diferentes lugares, que me ha ido llevando desde ser química pura a que hoy yo trabajo es en estudios de mercado. O sea, yo lo que hago es entender a los Así. consumidores y ver cómo hacemos para hacer una comunicación que haga sentido o cómo les ofrecemos un producto que les dé beneficio o si tenemos ya el producto, cómo vendemos esos beneficios. Entonces, bien distinto, pero de alguna forma como que se complementa con lo que tú haces. Así que sí, empezamos desde ¿Verdad que sí, no? Ajá. bachillerato, fuimos por caminos muy distintos y de alguna La forma cosa sí estamos, que, sí, ¿verdad que otra vez. sí, Luina? Y no me había Sí, dado cuenta, o sea, sí me di cuenta, pero no le había hecho como el clic de que tú trabajas en eso, en market research, y yo hago branding y marketing para cosas diferentes, pero qué loco, ¿no? Al final es un tema de que sí, no solamente estamos literalmente en el mismo lado del mundo, ¿sabes? En el mismo uso horario, sí, pero también tenemos carreras similares cuando no teníamos nada que ver la una con la otra con lo que estamos haciendo ahorita. Entonces es como miércoles. Yo para me imagino que nada. hay un montón de gente así, a consecuencias de la migración. Sí se sabe que hay muchas personas que han cambiado de carrera o que están haciendo otras cosas o que simplemente, como dice Erika de la Vega, se reinventaron y Sí, andan por la vida descubriendo que otras cosas pueden hacer, porque yo creo que al final es también descubrirse a uno mismo. Esto es muy loco, muy loco. Descubrirse y entenderse qué le gusta, qué no te gusta, fortalezas. O sea, la pandemia para mí fue una época de aprendizaje y de ay, mira, lectura para, o sea, cursos de eso, de descubrir cuáles son mis fortalezas según el test de Gallup. Lo hice con la gente de ay, WACU, que ellos están en mira, España. Y eso fue un proceso súper cool que de hecho yo conecté con varias personas de distintas épocas de mi vida porque te ponían tareas y cosas para que te dijeran esas personas cómo te veían a ti. Y cuando llegamos al momento de hacer el test de Gallup, cuando el test de Gallup dio el resultado, ya todo el mundo me lo había dicho. Y yo dije, wow, yo no había visto eso así. ay, mira, Entonces, qué interesante. este, Yo lo hice 2 veces. Pudiéramos buscar y ver ay, cuáles son sí, esos si te resultados. acuerdas cuál Sí, es, ¿tú te acuerdas cuál es tu principal fortaleza? creo que era responsibility, Ah, mira tú. No, yo soy creo, no me aprendedora. Se nota, se nota. sí, Me la paso en eso. Pero pero cuando las leí, todo tuvo sentido. Todo tuvo sentido y dije, ah, con razón, mira, se ve, para se mí ve y se siente. hubo unas que a mí me cambiaron, porque a mí, cuando para los que no saben, yo trabajé en Procter Gamble por casi 7 años en Venezuela, y al principio ese mismo test me lo hicieron 2 veces, yo trabajé en 2 departamentos diferentes, y sí hubo un cambio, y yo siento que ese cambio es parte de las cosas que iba aprendiendo y cómo yo me iba flexibilizando, y eso también lo vi en otro test que ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero el otro test que nos hicieron comparaba como quién eras, cuáles eran tus talentos naturales, cuáles eran los talentos que tú tenías de niño y cuáles eran los talentos que tenías de adulto y ver si había Ok, un gap y ese gap te decía las cosas que tú habías aprendido. O sea, oh, una de las cosas que me salió diferente era que cuando yo era niña, el lado creativo, el lado así de mercadeo estaba muy grande y el lado de normativas y de procesos estaba yo pequeño creo que y sé de cuál es adulto ese.
O sea, fue completamente distinto y yo siento que eso tiene que ver con el tipo de crianza que yo tuve, porque mi mamá siempre fue una persona muy estructurada y nos llevó a que fuéramos en ese régimen militar y eso me afectó de alguna manera y claro, yo veía todo así, pero en el fondo Claro. mi naturaleza era de otra forma, era más creativa, más libre. Sí, bueno, es que en la infancia se van afianzando o desarrollando las fortalezas o te las mutilan. Depende de eso, de la crianza, del ambiente, de todas esas cosas. En mi casa no creo que haya sido un régimen militar, no lo recuerdo así. A mis papás siempre estaban trabajando, em, pero desde el punto de vista creativo yo creo que nos dieron libertad. De hecho, a mi mamá llegó una época donde hasta, quería que tocáramos algún instrumento. Sí, Entonces, bueno, compró un órgano. El órgano se quedó para agarrar polvo porque ni ella lo aprendió, ni yo lo aprendí, ni mi hermana lo aprendió. Y con el pasar del tiempo descubrimos que somos más de otro tipo de instrumento. Mi hermana aprendió a tocar la mandolina. ¿no? Bellísimo, la tocaba. Lo que pasa es que eso sí, la dejas de tocar, pierdes la habilidad con la mano para poder tocarla. Y yo aprendí a tocar el 4 un poquito, quisiera tocarlo mejor, pero de verdad que yo no nosotras no aprendimos a leer música ni nada, sino era una No escuelita es que estaba en fácil. el Luslar, en el piso de abajo. No era el sótano, no era el primer piso, no era en el sótano, era en el primer piso. Y nosotras veíamos clases de música allí. Y era eso, el 4 y la mandolina, pero no aprendimos a leer música. Pero digamos que desde el punto de vista creativo siempre hubo algo. Nos gustaba la cerámica, a mí me gustaba todo lo que tenía que ver con rompecabezas y colorear. Más que dibujar, yo coloreaba mucho. Mi hermana sí dibujaba. Pero por ese lado yo creo que sí, la parte creativa está. em, y yo leí un libro que dice que todos somos creativos. Lo leí hace, bueno, hace unos años, pero ya de adulta, que todos somos creativos. Y al final la creatividad la gente la asocia mucho con eso, con dibujo, con pintura, con cosas que son como artes plásticas. Y realmente la creatividad viene en distintas formas, colores y tamaños. Y, y todos somos creativos, todos usamos la creatividad en nuestra casa, todos utilizamos la creatividad en nuestro día a día, en los trabajos. Yo hablaba con una abogada y le decía, es que tu creatividad está en la capacidad que tienes de crear la estrategia para defender a tu Sí. cliente. Entonces, cuando lo vio así, dijo, wow, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Pero también depende de cómo alimentes esas fortalezas que tienes cuando chiquito. Pero qué Si loco. no te dejan que explores ese lado, no Es lo vas a que lograr. si yo te cuento, o sea, yo estuve en clases de cuatro, yo estuve en clases de pintura muchos años, estuve bueno, de hecho mi abuelo, mi bisabuelo por parte de mamá era artista plástico. Mis creaciones en arcilla, bueno, mis primos me hicieron tanto bullying. Es que yo soy la segunda del menor. Pero mi prima, que es la menor, ella no vive en Caracas, entonces yo era como la más chiquita de todos los que vivíamos en Caracas. Y se burlaron tanto, rompecabezas, era malísima para los rompecabezas, o al menos eso es lo que me dijeron consistentemente, que mi hermano era el que sabía hacer los rompecabezas de 1 millón de piezas. Yo tengo aquí rompecabezas y yo los he hecho. De hecho, una de mis oficinas tenían rompecabezas, como eran oficinas abiertas y en la parte del medio habían mesas como para reunirte y siempre tenemos rompecabezas ahí. Pero mira, no sé, expuesta estuve, o sea, clases, yo tuve clases, yo hice pintura, me gustaba más pintar que dibujar, pero hice todo, carboncillo, tiza pastel, óleo, Qué cool. tengo un montón de cuadros y tengo un cuadro en Venezuela que nunca me lo he podido traer porque es que viajar con instrumentos es muy difícil. Ay, mi mamá me trajo el mío, chama. Lo trajo metido en un morral y amarrado, o sea, abrazado para que, para que no le pasara nada. A lo Que de mejor hecho, me lo ese puedo 4 que tengo, traer. sí, el 4 que yo tengo acá, creo que es el tercer 4 que he tenido en mi vida. Y yo le dije a mi mejor amiga del posgrado, a Maive, que le dijera a José
dile a José que como va para Barquisimeto, que por favor me compre un 4 en Pablo Canela, porque o sea, para mí eran como los más famosos, los Claro. mejores. Sí. Y, y mi primer 4 fue Pablo Canela, que me lo regaló mi tío. Eh, y bueno, nada, ese es el 4 que tengo yo acá. José fue, hizo su viaje, se devolvió, me trajo mi 4 y no me lo quisieron cobrar, fue un regalo de ellos. Entonces Ah, tiene ese valor también sentimental de sentimental. que es un regalo con cariño. Y de vez en cuando lo agarro a ver qué pasa, porque como para recordar las canciones. De hecho, cuando yo estaba aprendiendo a tocar 4 Compadre terminamos Pancho. armando. Ah, no, chica, si supieras que esa no la sé tocar, creo. Compadre Pancho Eh, es la más básica. Bueno, a mí me sí, enseñaba pero no. mucho, era canciones venezolanas. Yo aprendí a tocar los pollitos, Dama Antañona y pare usted de contar a mí. Yo tengo todavía la carpeta con la que yo aprendí a tocar el 4 y eso fue, tendría yo como 12, 13 años Mm. y se acercaba la época decembrina y nos estaban enseñando a tocar gaita. Ay, mira, La canción era Sin Rencor y este, clásico. desde el sexto piso de mi edificio, una de mis vecinas me vio y bueno, terminamos formando una parranda navideña en el edificio que se llamaba Voces del Junín. Todavía los ¡Oh, miembros por todos Dios! inactivos, pero todos los diciembres, chama, eso era un concierto de no sé cuántas horas, porque era una fiesta, era reunirnos para, mm, para cantar, porque éramos en esa época todos los niñitos del edificio, y Nereida, que es digamos, la que nos vio, con Luis, su esposo, que descanse en paz. Ellos venían de La Guaira y tenían cultura de parranda, entonces tenían cuatro, Claro. tenían furro, tenían tambora, tenían güiro y bueno, eso literalmente, la parranda todos los diciembres, como por 6 años estuvimos cantando. Y yo lo que hago con el 4K es tocar esas canciones que me acuerdo, porque bueno, es conectar con una época bonita de la vida de uno. Y hay Sí. varios que están aquí en Estados Unidos que a lo mejor en algún momento, quién sabe, nos reuniremos y haremos un reencuentro De de las verdad que voces del Junín. eso es bien chévere. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la maestría en alimentos, eh, uno de los que estudiaba conmigo, él tocaba arpa. Y muchos de los que eran parte de la maestría, ellos venían de Maracay, porque era parte como del núcleo de Maracay. La central de ese posgrado tenía como varias aristas, e Sí. inclusive vino gente que era de como de un núcleo de Cumaná, y de hecho gente que trabajaba no me acuerdo cómo se llama la marca de atún, que estaba en la Beba, planta. Margarita, Ah, Margarita como que era, que tenía en Atún la planta, Margarita. sí, era por allá la planta, y había un muchacho que tocaba, cantaba muy bien y tocaba Margarita, cuatro, bueno, no sé, creo que si es para Oriente, creo que era de beba, Beba. Bueno, no sí, sé, no me sé. confundo. Puedo preguntarle a alguien porque conozco a alguien que me va a saber decir exactamente cuál era. Bueno, ese es cada vez que había que si terminábamos un semestre o había un evento de algo, siempre él llevaba la arpa, él llevaba el cuatro y de verdad que a mí toda la vida me encantó la música venezolana, toda la vida. Yo A mí crecí no. escuchando música venezolana desde siempre, la amé y la sigo amando, que mucha gente la descubrió cuando se fueron de Venezuela, No, yo toda la vida la conocí. para mí la única música venezolana que existe es Simón Díaz y algunas canciones, no todas, porque ay, yo tuve un intensivo de música llanera durante 3 años de mi vida, porque cuando yo estoy estudiando medicina, el cuarto y el quinto año los fui a hacer en la extensión de Barinas y terminé haciendo la rural allá también. Y el novio que yo tenía en esa época, saludos, ese Valga la señor se cuña. despertaba todos los días y lo que hacía era poner la radio allá y su música. Y yo creo que tuve una sobredosis y ya no Ah, puedo de con música eso. venezolana. No No, puedo, pero no puedo. es que no es, bueno, la música llanera La música llanera, a mí siempre me el gustó, nivel de tolerancia es así. a mí siempre me encantó y está no solamente eso, también tenemos la música caribeña, que es parte de esa que tú experimentaste con los tambores y también está la Sí. gaita, que también es de nosotros. Entonces, yo creo que depende de Bueno. cómo se Pero es que la comercializara gaita yo no la considero, venezolana.
Sí, la gaita, más que yo, a mí que tú me dices música venezolana y mi cabeza por default se va a la música llanera. Pero bueno, Sí. sí, las gaitas. Lo que pasa es que para mí la gaita es diciembre. Bueno, no diciembre, porque las gaitas en Venezuela empiezan a sonar desde octubre, pero es como, para mí no es música Pero venezolana en mi cabeza. O sí, sea, la pero yo creo que es definición no entra. porque siempre fue la conexión como que lo venezolano era lo autóctono y ahí vienen las alpargatas y viene la música llanera y las falditas. Ujú. Sí, Ay, sí, qué sí, no. bonito, qué No, bonita no, 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 no. Yo nuestra tuve mi sobredosis. Venezuela. Eso sí, Barinas en esa época yo me la disfruté, y bueno, comí carne en vara hasta que me supo bueno, comí, o sea, de verdad que desde el punto de vista culinario, yo feliz, Sí, feliz, 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 porque bueno, pero musicalmente hablando, no tanto. Este, colapsada. así como reconozco que no me gusta la música llanera, o sea, tolerancia mínima, tampoco me gusta el vallenato, o sea, la tolerancia es así. Hay algunos artistas que, tú sabes, dependiendo del nivel de intensidad la profundidad del vallenato, la escucho o no, pero Sí, ese es otro mundo que yo he a ido mí, aprendiendo por mis amigos colombianos, pero sí, hay todo un abanico de tipos de vallenato que yo no tenía ni idea, honestamente, sino lo que llegaba a Venezuela. sí, yo me imagino que igual con otros tipos de música. Em, pero yo hace unos años yo tuve que hacer una introspección y aceptar, Sí, así como en su momento de adolescencia, yo acepté, tú sabes que es muy loco, chama, porque definitivamente el ambiente lo modifica a uno. Y sí, uno trata de encajar, de adaptarse o como lo quieran llamar. Cuando yo estudiaba bachillerato, antes de entrar a la Humanitas, em, en esa época la gente que le gustaba salsa era como mal vista, sí. y le tenían apodos, sobrenombres, o sea, Aunque a una mí me cosa gustaba la que salsa, para una chama de pero sí. 11 12 años era como que yo no quiero que me estén diciendo nada ni que me estén llamando de ninguna manera. Y bueno, a mí me gustaba la salsa, yo aprendí a bailar salsa, bailaba salsa, bailaba merengue, buenísimo. Y después de grande yo tuve que aceptar que a mí me gustaba la salsa, o sea, sí la disfruto, me gusta. Lo mismo me pasó con el reggaetón. Yo tengo que, yo Aceptar, tuve que aceptar que a mí me gustaba el reggaetón. Yo no podía seguir siendo, o sea, obvio, no todos los reggaetoneros me gustan, pero es que el ritmo, yo juraba que eso sí iba a ir en algún momento, pero no, todo el mundo llegó para pensó eso, quedarse, el reggaetón no honestamente. se va a ir para ninguna parte. Yo tuve que aceptar que a mí me gusta el reggaetón. Entonces es como así, son las músicas que acá en Estados Unidos lo conectan a uno con la latinidad, ¿no? Bueno, y aquí en Sí, y en Miami, Miami, por ahorita supuesto. es mucho más fácil, ¿no? Hace 10 años no tanto, pero el que llega ahorita a Miami no solamente consigue que le hablen español en todas partes, sino el tipo de música que encuentras en los locales nocturnos o en la radio. Es eso, esa es la música latina que se escucha acá, el reggaetón. Si no, el ejemplo de Bad Bunny, que pobrecito, bueno, pobrecito nada. Ese señor ha proyectado a Puerto Rico, a los latinos, al reggaetón, de una Sí, manera impresionante, que no desde se el le puede punto de vista de negar. la cultura latina en los Estados Unidos, ahorita es como eh, el símbolo principal. Pero sí, a Bad Bunny a mí no me gusta mucho la música de él, porque las letras son un poco... Es que él No, empezó cantando no trap, que tengo es ni como una idea. versión un poco más grotesca del reggaetón, pero no, pero sí. Mm, Mira, para cerrar este primer episodio, este primer capítulo, si tuvieras que definir lo que quieres que este podcast sea en una palabra, ¿cuál sería esa palabra para ti? ¿Qué quiero que sea el podcast? ¿O qué esperas del podcast? ¿O cómo lo ves? No, yo, como te lo dije al principio, para mí es algo para divertirme. Diversión. Primero, sí, divertido. Como te das cuenta, hablo hasta por los codos, lo cual es fácil. Pero sí quiero que sea divertido. En el momento que yo no me sienta que me estoy divirtiendo o que la estoy pasando bien, hay algo mal, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Chévere. ¿Y tú? Para mí sería aprendizaje. Yo creo que es difícil una sola palabra, sí, definitivamente aprendizaje, porque esto es totalmente fuera de mi zona de confort, eso de expresarme ante el mundo y que la gente vea cómo hablo, cómo proyecto.
y un legado también, para que queden esas Legado. historias Sí. para, Yo para espero el que mundo también entero. signifique, ¿perdón? No, que queden las historias para todo el que se sienta identificado. Ah, claro, eso es muy bonito. Yo creo que sí, porque, bueno, ya estamos en una edad en la que queremos que la gente escuche lo que hemos vivido, a ver si aprenden de eso. Que no es tan fácil, no todo el mundo aprende de No se otros, aprende. pero por lo menos les queda allí Sí, de para que lo guía. revisen. Ujú, totalmente, totalmente. Sí, bueno, y a lo mejor en un futuro, ¿por qué no monetizamos los traumas, como dice el meme por allí? Exacto. Y que Amiga, definitivamente, moneticemos los traumas. sí, que hay muchos, de verdad. Así Uf, que ya hablaremos de algunos. sí, O ya sea, se ya veremos para dónde nos enterarán. metemos por ahí. Sí, chévere. No, yo Bueno, creo que lo más importante es que bueno, así somos nosotras. sí, Esto, el único filtro es un poquito de maquillaje que nos ponemos para no vernos tan golpeaditas por la vida. Pero sí, creo que van a ser y son conversaciones honestas, sinceras, con transparencia, tratando de realmente poner en la mesa las experiencias, las emociones y como dices tú, que la gente lo vea y a lo mejor les sirva de guía o aprendan de nosotras de alguna cosa con la que se sientan identificados. Yo creo que eso, al final yo creo que eso es lo que realmente nos va a llenar a nosotros el corazoncito y nos eh, va a impulsar a seguir haciéndolo. así que bueno, esperemos que les haya gustado este primer capítulo y bueno, hay muchos más que vienen por ahí Claro y, que sí, claro que y sí. pues hasta el próximo. Hasta el próximo. Bye.